Bienvenidos y bienvenidas a Sendas, un podcast por y para la transición ecológica. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Pablo Rodríguez Ros y hoy tenemos con nosotros en Sendas a Laura Villadiego. Laura es licenciada en Periodismo y Ciencias Políticas. Además, durante más de una década ha cubierto la región del sudeste asiático para medios españoles e internacionales, centrándose principalmente en los impactos sociales y medioambientales de lo que consumimos cada día. Es además cofundadora de Carro de Combate, que tal vez os suene. Es un colectivo de periodistas que investiga sobre asuntos relacionados con el consumo. Con sus compañeras de esta iniciativa de Carro de Combate, ha publicado varios libros, entre ellos Los monocultivos que conquistaron el mundo, que analiza los impactos del modelo agroalimentario centrándose en la caña de azúcar, la soja y el aceite de palma, y el recién reeditado Carro de Combate, Consumir es un acto político, una guía introductoria al consumo crítico. En la actualidad, desde Carro de Combate, están investigando los impactos socioambientales de la industria del textil con el proyecto Moda Basura y la industria alimentaria, especialmente la cárnica, para varios medios. ¿Qué tal, Laura? ¿Me he dejado algo? Es un resumen bastante resumido, aunque durante el tiempo que hemos estado en Carro de Combate la verdad es que hemos hecho muchísimas cosas que sería difícil, ¿no? Pues poner en una sola presentación. Bueno, pues hoy, como la mayoría que nos estéis escuchando supondréis, vamos a hablar de consumo y cómo el consumo pues, juega un papel muy relevante en la transición ecológica y sobre todo un papel más allá de las emisiones de CO2. Para empezar, me gustaría preguntarte que nos cuentes, más que nada pedirte que nos cuentes un poco qué es Carro de Combate, cómo surgió, quiénes sois, cómo os mantenéis vivas después de tanto tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, pues como has comentado en la presentación, Carro de Combate es un colectivo de periodistas de investigación que nos centramos en documentar lo que hay detrás de lo que consumimos cada día, ¿no? Y nos centramos sobre todo tanto en los impactos sociales como en los medioambientales de, productos de consumo cotidiano que llegan, pues, sobre todo hasta España, ¿no? Aunque hemos hecho algunas investigaciones también centradas en otros países como destino. Y bueno, pues ¿cómo lo hacemos, no? Básicamente vamos allí donde se fabrican las cosas, donde se producen. Carro de Combate nace en realidad un poco en el sentido inverso. Es decir, nace porque sus dos cofundadoras, Nazaret Castro y yo, estábamos cada una en un punto del planeta, ¿no? Nazaret estaba en América Latina, yo estaba entonces en el sudeste asiático, y ahí veíamos, pues bueno, dinámicas muy parecidas en puntos muy alejados del planeta, pero que el objetivo de esas dinámicas en ambos casos era dar respuesta a la demanda de consumo, sobre todo europea, ¿no? Y bueno, también nos parecía que cuando se contaba esa historia de cómo se producían esas cosas, esos productos y cómo llegaban hasta nosotras, pues que en muchos casos se contaba de una forma como muy sesgada, ¿no? No se daba esa visión de que hay una serie de dinámicas y de problemáticas que son comunes a las industrias y que no son aisladas, que realmente es un poco pues como se dice, ¿no? En economía la ventaja competitiva de esas empresas, ¿no? Y de esas industrias. Y nosotras decidimos, ¿no? Que igual era una buena idea intentar contar esa forma, esas historias, ¿no? De una forma más sistémica, centrándonos realmente en que no es que, por ejemplo, ¿no? Ese caso del Rana Plaza en Bangladesh que se derrumba en el año 2013, ese gran edificio que sepultó a más de 1.000 trabajadoras, que estuvo en todas las portadas, ¿no? Pero que cuando tú lo leías parecía, ¿no? Que, en Bangladesh sí, en Bangladesh hay problemas, ¿no? Pero es que en realidad prácticamente en todos los países en los que la industria textil se asienta lo hace por unas dinámicas que son comunes, ¿no? Que son salarios muy bajos, regulaciones muy laxas y la capacidad que tienen de apretar precisamente a esas trabajadoras, ¿no? Nosotros queríamos contar todas estas historias de forma pues mucho más compleja y también ver un poco cuáles son las relaciones entre las diferentes industrias, porque también las hay. Nosotras, por ejemplo, empezamos solo escribiendo de industria textil y trabajo esclavo, y cuando hablábamos con las trabajadoras de las maquilas nos dábamos cuenta que ellas acababan en esa situación de vulnerabilidad porque se había dado algún tipo de proceso en sus comunidades de origen
que estaba relacionado con la expansión del agronegocio. Y que, bueno, pues por esa expansión o bien se habían quedado sin sus tierras, ¿no?, que les daban de comer, o se habían, por ejemplo, contaminado también los pozos de agua de los que sobrevivían, ¿no? Entonces, bueno, un poco el objetivo con el que empezamos Carro de Combate fue intentar dar una visión más global y más completa de cómo funcionan esas cadenas de producción. Y respecto a los derechos humanos, a la violación de los mismos concretamente, ¿qué habéis descubierto a lo largo de todos estos años? ¿Hay alguna cosa, bueno, supongo que serán muchas, pero alguna que te apetezca reflejar concretamente? Pues que detrás de lo que consumimos hay muchas veces realidades que incluso a nuestra propia imaginación son difíciles, ¿no?, de imaginárselas, porque nosotras hemos visto, pues eso, ¿no?, condiciones análogas a la esclavitud, como por ejemplo en el caso de la industria del aceite de palma, ¿no?, en el que, por ejemplo, los trabajadores muchas veces viven dentro de una especie de recintos que hay dentro de las plantaciones, y en el caso, por ejemplo, como en Malasia, que son trabajadores inmigrantes, esos trabajadores tienen sus pasaportes retenidos y no pueden salir de ahí, no tienen escapatoria. Esto también pasa en España, ¿eh?, en el caso, por ejemplo, de las jornaleras, etc. Luego, por ejemplo, hemos visto casos directamente de esclavitud en el sentido más puro del término, es decir, una persona que está totalmente encerrada, que ni siquiera se puede escapar, y que, bueno, pues que está además ahí en contra de su voluntad, que ni siquiera nunca buscó ese trabajo. Esto, por ejemplo, pasa mucho en la industria pesquera en el sudeste asiático, ¿no? Yo durante muchos años investigué esa industria y me encontré historias que de verdad nunca me las hubiese imaginado y son casi de terror, ¿no?, de trabajadores, de personas que les drogaban y cuando se despertaban estaban en un barco y no volvían a pisar tierra, o solo en islas no muy alejadas donde no había contacto con pues, sus familiares o con otras personas durante 7, 10, 15 años. Bueno, pues hay una parte muy grande, ¿no?, que nos intentan esconder y que en muchos casos ha sido la base de que muchas de las cosas que consumimos sean tan baratas, ¿no? Entonces, muchas veces nos tenemos que preguntar exactamente qué es lo que hay detrás de ese precio tan bajo que vemos en las etiquetas. Aunque también es verdad que en muchos casos, por ejemplo, marcas de lujo también utilizan, dinámicas similares, ¿no? Una cosa no quita la otra, pero bueno, que en general, ¿no?, pues los sistemas de producción ahora mismo están plagados de violaciones de derechos humanos y bueno, que es algo en lo que difícilmente se está avanzando, ¿no?, a pesar de, pues bueno, toda la retórica que hay internacional sobre las cadenas de producción, ¿no? Ahora en Europa se está discutiendo una nueva regulación sobre diligencia debida que supuestamente debería de obligar a las empresas a que se certifiquen de que en sus cadenas de producción no hay estas violaciones de derechos humanos. Pero bueno, las legislaciones, si quieres lo podemos hablar un poco más adelante también, echa la ley, ¿no?, echa la trampa. No, sí, respecto a lo que comentas, hay un caso que yo sí que hace poco leí un libro, ¿no? Océanos sin ley, de Capitán Swing, que es de Ayan Urbina, que habla precisamente de la explotación básicamente en régimen de esclavitud o semiesclavitud, que a mí semiesclavitud me parece un eufemismo un poco raro, porque ¿dónde empieza la semiesclavitud y acaba? No sé, no he entendido muy bien nunca ese concepto, ¿no? Pero concretamente en el sector pesquero, en el Océano Pacífico, en el Océano Índico, y es lo que tú comentas. O sea, hay un montón de casos de gente que literalmente secuestran, los tienen ahí en condiciones de esclavitud, o incluso hay otros casos que la esclavitud es como más sutil, porque, por ejemplo, un mecanismo que tienen para captarlos, cuenta este investigador periodístico, es endeudarlos. Es que hagan una inversión de su propio dinero, porque le dicen, si tú pagas, por ejemplo, 1.000 euros, los vas a recuperar en 3 meses. Claro, luego resulta que eso es mentira, pero es que esos 1.000 euros eran los ahorros de toda tu vida, de toda tu familia. Entonces no puedes volver porque tienes que recuperar al menos lo perdido, y así los tienen un montón de tiempo viviendo en unas condiciones. Bueno, este investigador se metió en el barco también con
con ellos y tal, y bueno, o sea, unas condiciones de alimentación, de avituallamiento, total, una cosa horrible que parece que te estén hablando de no sé, el siglo XIV, cuando se iban por ahí costeando por Europa e Italia, a ver qué cosa, cuando se iban los exploradores, me refiero, que leer literatura es antigua y es literalmente incluso, bueno, yo creo que incluso peor, ¿no? De hecho. Y bueno, has comentado el tema de las leyes, ¿no? Que echa la ley, echa la trampa. O sea que si quieres avanzar por aquí, avanzamos. ¿Qué ley te parece a ti o qué cosas hay en la ley o en las leyes diversas a nivel internacional, sobre todo, supongo, que impiden una correcta aplicación o una correcta consecución del cumplimiento de los derechos humanos? Voy a decir primero que me has fastidiado la recomendación del libro, porque No me justo iba a digas. recomendar ese. Bueno, no te la he fastidiado. Luego, bueno, lo pongo. Bueno, ahora te tienes que inventar otra. Ahora me tengo que buscar otro, pero bueno, recomiendo ese libro, que conste. Sobre la ley, a ver, el problema no es la ley en sí, el problema es la fiscalización de la ley. Hay muchas leyes que están muy bien, que en un principio sobre el papel parece que deberían de solucionar cosas, pero luego cuando llegas a la realidad, lo cierto es que no se está aplicando. ¿Y por qué generalmente no se aplican? Yo creo que fundamentalmente es por la manera en la que las industrias se han asegurado de que las responsabilidades quedan diluidas a través de, pues bueno, la terciarización, ¿no?, de todos los procesos. Ahora es muy raro, por ejemplo, que una gran industria de moda fabrique directamente nada, ¿no? Inditex no tiene fábricas. Inditex lo que tiene son, bueno, es que ya no tienen ni centros de diseño muchas veces, porque muchas veces los roban además, ¿no? Pero son un centro logístico al final, ¿no? Ellos se ocupan de la parte operativa, pero ellos directamente no fabrican nada. Ellos les piden a una fábrica en, pues donde sea, ¿no? En Bangladesh, en Indonesia, en Camboya, que fabriquen, que les hagan los pedidos y con ellos además no contraen ningún tipo de responsabilidad, hasta el punto de que, y esto se vio en la pandemia, pueden anular pedidos de un día para otro, ¿no? Y no tener ninguna responsabilidad de pagar por no haber continuado con el pedido. Claro, cuando tú vas a una de estas grandes empresas a decirles, oye, mira, en tu cadena de producción hay problemas, ellos, claro, se lavan las manos porque dicen, bueno, pero es que esa fábrica no es mía, yo no soy responsable de lo que pase en esa fábrica, ¿no? Al final esto es la principal cosa que tenemos que cuestionar, ¿no? Que esas grandes marcas, las que son las últimas beneficiarias de que esos procesos productivos funcionen de esa manera, tienen que ser también las responsables si hay alguna violación tanto de derechos humanos como algún tipo de perjuicio al medio ambiente, de que eso pase, ¿no? Y el gran problema precisamente es eso, ¿no? Que no hay un sistema de fiscalización a las grandes empresas de lo que está pasando en sus cadenas de producción. Y se está hablando mucho, ¿no?, sobre cómo hacer esto, y esto que comentaba de la ley esta europea sobre debida diligencia, supuestamente pretende ser un eslabón en toda esa cadena, pero claro, mientras no haya un sistema internacional que realmente esté coordinado y que funcione, eso no va a servir para nada, salvo que realmente tú le digas a una empresa, oye, si tú no me aseguras esto, no vas a poder importar a mi país, ¿no? Yo creo que realmente esto se solucionaría de otra manera, ¿no? Que no es con esa fiscalización de las cadenas de producción, que es importante, sino con la relocalización de la producción, ¿no? Siempre es mucho más fácil fiscalizar y saber qué está pasando en tu propio territorio que en un territorio que está a 10.000 kilómetros. Es verdad que, por ejemplo, en España, y antes lo comentaba, ¿no?, pasan cosas similares con las jornaleras. Es verdad, pero al mismo tiempo, si analizamos el caso, por ejemplo, ¿no?, de esa producción hortícola que hay en España, al final también responde mucho a ese esquema de me traigo trabajadores de fuera y además mi producción es para exportar, ¿no? Sigue sin ser una producción local, aunque esté en España, ¿no? Muchas veces no es tanto el lugar, sino la dinámica en la que se inserta esa cadena de producción, ¿no? Y bueno,
yo creo que se ha visto, ¿no?, que en muchos casos las legislaciones pueden mejorar pequeñas cosas, pero yo creo que son muy insuficientes, ¿no? Tenemos que ir realmente a, pues eso, a reconsiderar, ¿no?, cuál es el modelo productivo en toda su extensión, ¿no? Si seguimos manteniendo este modelo productivo de largas cadenas, yo creo que nunca va a ser posible que lo fiscalicemos, ni siquiera mínimamente, iba a decir del todo, pero es que ni siquiera en un pequeño porcentaje. Y obviamente hablando de estas largas cadenas, como mucha gente supondrá, pues también hablamos de las emisiones que producen esas largas cadenas, ¿no? Estamos hablando de diferentes niveles de producción, de diferentes maneras de producir que están geográficamente por lo pronto súper separadas, y una producción escalada que no es muy escalable, que al final genera una serie de deficiencias, ¿no?, y una serie de emisiones. Sobre todo cuando hablamos de emisiones, me refiero a emisiones de gases de efecto invernadero, y no sé si nos podrías contar algo de esto. Bueno, a ver, se sabe, ¿no?, que evidentemente el transporte de mercancías es un emisor importante de gases de efecto invernadero, ¿no? Es verdad que el barco lo es menos, por ejemplo, que el transporte terrestre, ¿no? El camión, bueno, pues desde puerto, ¿no?, hasta centro logístico y luego el llamado de última milla, al final el mayor problema muchas veces está ahí, pero bueno, aún así, lo que comentaba antes, ¿no?, si se relocalizara también, incluso ese transporte terrestre también se vería pues reducido, ¿no? Para mí el mayor problema en realidad bueno, relacionado no solo con las emisiones de gases de efecto invernadero, sino con todos los impactos de las cadenas de producción, no es tanto lo que producen en sí, sino lo que permiten que se produzca. Me voy a explicar. Porque muchas veces, por ejemplo, yo he tenido el debate de qué es más importante, si lo que se come o de dónde procede, ¿no? Y bueno, pues tienes quienes defienden la tesis que es más importante lo que se come que el hecho que haya viajado no sé cuántos kilómetros. Que si tú miras igual la contabilidad de emisiones, por ejemplo, te puede encajar, pero claro, ahí nos están analizando un montón de dinámicas que precisamente el hecho de que se produzca tan lejos permiten, ¿no? Y esto es lo que comentaba yo antes, de que ese alargamiento de las cadenas permite que no haya fiscalización, ¿no? Muchas veces el hecho de que se deforeste la Amazonía para, pues eso, para pastos, ¿no?, por ejemplo, de ganado, que, bueno, pues muchas veces se pone este ejemplo, ¿no? No tiene tanto que ver con el hecho de que sea ganado en sí, sino como que se produzca en un país en el que la fiscalización de esa deforestación pues ha sido pobre, ¿no? Ha sido muy laxa. Por eso, ¿no?, yo creo que en realidad creo que no es tan importante en sí la emisión como tal asociada a cada producto, sino que yo creo que es muy importante poner el foco en si nuestras cadenas de producción están fuera de control, entonces es cuando van a generar más emisiones, ¿no? Luego también hay otro elemento interesante en esta discusión que yo creo que es a quién le asignas las emisiones, ¿no? Porque se habla mucho de, por ejemplo, China es el mayor emisor mundial, pero ¿para quién está fabricando China? Porque si yo voy a ser la persona que va a utilizar y que va a comprar eso que se ha fabricado en China, tiene que ser China la que cargue con esas emisiones y no yo como ciudadana española. Entonces, bueno, aquí yo creo que se produce, ¿no?, pues unas dinámicas pues, que complejizan mucho pues todo lo que es el debate sobre emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Que a veces, bueno, pues nos reducimos un poco a la contabilidad y yo creo que va mucho más allá. Sí, cuando hablamos de contaminación muchas veces solo nos quedamos en el CO2 o en las emisiones de gases de efecto invernadero y no miramos otros gases y en general no miramos otro tipo de contaminación. Entonces, claro, por ejemplo, un aspecto de la industria textil, por hablar de una, es el uso del agua que hacen, por ejemplo, en algunos países de Asia, ¿no? Y claro, muchas veces en los cálculos de huella hídrica son un poco perversos porque a veces la huella hídrica, por ejemplo, que tiene la ropa, no tiene en cuenta lo tensionado que está
lo tensionada que está una región desde el punto de vista hídrico. Es como si yo te digo, pues, por ejemplo, producir esta camiseta que yo llevo, pues son 5 litros de agua, ¿no? Y vale, pues son 5 litros de agua aquí y 5 litros de agua en India. Pero es que a lo mejor aquí tenemos mucha más disponibilidad de agua, de recursos hídricos, y allí tienen menos. Y este aspecto, por ejemplo, no se tiene en cuenta en muchos cálculos de la huella hídrica, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que comentases algún tipo de externalidad en cuanto a de externalidad negativa, algún tipo de contaminación más allá del CO2, más allá de las emisiones de gases de efecto invernadero que genere pues, nuestros patrones de consumo. Pues mira, estaba pensando cuando comentabas esto de la industria textil y el agua, que cuando se empezó a hablar del cambio de la capital de Indonesia, Yakarta, a otra isla, bueno, no todas las razones son, digamos, medioambientales o esta subsidencia que se está dando del suelo, pero es una razón importante, ¿no? Y se habla mucho del movimiento de la capital de Yakarta por el cambio climático, pero en realidad eso es una variable muy pequeña. La principal variable en cuanto a la subsidencia del suelo en Yakarta es el uso del agua que está bajo la capital, ¿no? Y en ese caso, este uso está muy relacionado precisamente con toda esa industria, mucha de ella textil, que se ha asentado alrededor de la capital, ¿no? Que muchas veces, como tú dices, no sé si los cálculos de huellas son perversos, pero como mínimo son incompletos, ¿no? Y nos hacen ver la realidad, pues eso, ¿no? Lo que comentaba lo mismo antes de las emisiones, nos hacen ver la realidad de una forma simple cuando las realidades no son simples. Y muchas veces nos llevan a tomar, yo creo que decisiones equivocadas, ¿no? Que en un principio podrían ser útiles si estuviesen bien utilizadas, pero yo creo que no sé si queremos simplificar tanto las cosas y, bueno, vivimos al final en un mundo de números, ¿no? Queremos cuantificarlo todo y si no lo podemos cuantificar parece como que no hemos hecho nada. Y al final esto se está traduciendo también a la acción climática y a la acción medioambiental, ¿no? Los KPIs, todo ese mundo de todo lo tenemos que medir y que valorar y si no parece que no has hecho ningún tipo de acción o que no ha habido ningún beneficio en lo que tú estás haciendo. Sobre estos impactos medioambientales, ¿no? Que no están directamente relacionados con emisiones. Yo siempre recuerdo una vez que yo estaba en Malasia, en Malaca en concreto, ¿vale? Que es como a mitad de la península de Malasia, y un día me levanto y no se ve nada, absolutamente nada, no veías, pero ni a 2 centímetros, ¿no? Y todo el aire estaba como muy denso, y claro, todos estábamos como diciendo, ¿aquí qué está pasando, no? Pues lo que estaba pasando es que en Indonesia, pues prácticamente 1000 kilómetros de distancia de allí, se estaban quemando turberas para plantar aceite de palma y en caso incluso turberas en las que ya estaba instalada el aceite de palma, ¿no? Fueron unos incendios tan colosales que aquello llegó incluso hasta el sur de Tailandia, ¿no? Que estaba como casi a 2000 kilómetros. Claro, cuando tú ves eso y dices, joder, aquí hay un incendio que está a más de 1000 kilómetros y yo aquí no veo nada. Es como, realmente no podemos controlar, ¿no? Cómo viajan, cómo impactan precisamente, ¿no? Pues esa contaminación, porque al final, bueno, pues el medio ambiente es uno, ¿no? Y para él no existen las fronteras. Y bueno, yo creo que esa es una de las experiencias que como que más me impactó, ¿no? Relacionada con impactos medioambientales, porque es que realmente fueron como, además semanas, ¿no? Ni siquiera no fueron 1 o 2 días, fueron semanas y semanas de prácticamente no ver nada, no poder respirar, ¿no? En Tailandia se produce algo parecido, pero no es tan brutal. Pero, vamos, está a la orden del día en el sudeste asiático, ¿no? Estas contaminaciones a lo largo de extensiones de cientos de kilómetros relacionadas, ¿no? Con las quemas en agricultura. Y en muchos casos, pues eso, en el caso de Tailandia está relacionado con la caña de azúcar, por ejemplo, no con el aceite de palma, pero bueno, no dejan de ser, ¿no? Esos grandes monocultivos que les da igual
los métodos que tengan que utilizar para poder expandirse o para poder producir. Sí, además con los monocultivos es bastante interesante. De hecho, en el primer episodio de Sendas, precisamente hablamos de los agrosistemas, los agroecosistemas, mejor dicho, y hablamos de los impactos, los múltiples impactos que tienen los monocultivos sobre los ecosistemas y sobre la naturaleza. Y es algo, de la misma manera que sucede como comentábamos ahora, con estos indicadores, ¿no? Con los KPIs, que son los Key Performance Indicators, o la huella hídrica, todo este tipo de intentos de cuantificar determinados procesos naturales o determinados outputs que al fin y al cabo proceden de la naturaleza, pues como tú bien decías, si no son perversos, lo que sí que está claro es que son incompletos. Y con la agricultura de monocultivos es bastante interesante porque sucede un poco lo mismo, ¿no? Incluso a veces desde la propia ciencia se mantiene una visión súper reduccionista y absurda de los propios monocultivos, ¿no? Tradicionalmente, pues ha habido, por ejemplo, muchos grupos ecologistas que se oponían a los transgénicos, ¿no? O se oponían a los monocultivos. Sí que es verdad que por unas razones a veces bastante peregrinas y poco demostradas, como los efectos en la salud humana, que era una cosa que no había por dónde cogerla, pero luego hay otros efectos negativos de los monocultivos que sí que están totalmente demostrados por la ciencia y se hace caso omiso de ellos, ¿no? Y por ejemplo, hace poco, no daré nombres, ¿no? Pero un divulgador científico muy, muy famoso decía: ¿cómo van los monocultivos a dañar la biodiversidad si nunca se ha extinguido ninguna especie por los monocultivos? Ese era el argumento. Claro, un doctor en ecología llegó y le dijo, bueno, es que la biodiversidad, punto uno, no es solamente diversidad de especies, es diversidad de genes, es diversidad de poblaciones, y aparte se pueden reproducir extinciones locales sin que se produzca la extinción total de una especie del planeta. O sea que era un argumento totalmente falaz. Bueno, pues esta persona, la que inició la discusión, seguía R que R, ¿no? Y es como, bueno, es que está súper demostrado que los monocultivos reducen la biodiversidad y generan impactos mucho más allá de la superficie que ocupan. El caso más famoso que se conoce y que mucha gente que nos esté escuchando habrá visto, habrá leído alguna vez, es el caso de los insectos. O sea, básicamente, o sea, el impacto que tienen los monocultivos y las técnicas de intensificación agrícola respecto a los insectos no solamente se restringe a la zona cultivada, sino también a los alrededores, ¿no? Y sí que se están produciendo extinciones locales o regionales de numerosas especies debido a los monocultivos. Y me gustaría preguntarte cuáles son, has ido comentando ya algunos de los efectos de los cultivos de monocultivos, sobre todo en la externalización de los monocultivos a terceros países para el consumo propio, y no sé si te gustaría ahondar un poco más en esta cuestión. Voy a empezar un poco por casa, por Europa, porque en realidad Europa es un campo de monocultivos y tristemente ha sido un campo de monocultivos que ha sido promovido directamente desde la Unión Europea, ¿no? Yo durante los últimos 2 años he estado en un proyecto precisamente de cómo la política agrícola común ha impactado a las poblaciones de insectos, sobre todo, ¿no? A la biodiversidad en general y a los insectos en particular, ¿no? Y porque muchas veces es verdad que pensamos, ¿no?, en los grandes monocultivos como el aceite de palma, la caña de azúcar, la soja, ¿no?, en estas zonas como más tropicales, subtropicales, pero en casa también lo tenemos, ¿no? Y encima yo creo que además doblemente grave porque ha sido impulsado por pues una institución que supuestamente es de las más progresistas a nivel mundial, ¿no? Supuestamente. Es verdad que, por ejemplo, en otros casos, en el aceite de palma, por ejemplo, en Malasia y en Indonesia, en la caña de azúcar en Tailandia, en la caña de azúcar en Brasil, en la soja en Argentina, en todos estos casos, bueno, también en Estados Unidos, en todos estos casos, los monocultivos también han sido una política de Estado. Generalmente los monocultivos son política de Estado. ¿Por qué? Porque se ha entendido desde fundamentalmente los años 70, ¿no?, con la crisis del petróleo, el neoliberalismo, etcétera, que los campos, la agricultura, eran un lugar de inversión más. Eso es algo que se ha
cada vez, ¿no? Incrementado más, y sobre todo desde la crisis de 2008, porque ya como que se redujeron el resto de campos de inversión, pero durante los últimos 50, 60 años se ha industrializado la industria agrícola, bueno, el sector agrícola, que entonces no estaba tan industrializado, con el único objetivo, ¿no? Como dice Bill Morrison, de crear dinero, no comida. Al final, hoy en día, la agricultura no está ahí para producir comida, sino para darnos una soberanía alimentaria, sino para producir dinero, para ser lo más rentable posible. Y esto lo que quiere decir es que esa producción agrícola en cada momento se va a destinar a aquello que sea más rentable. Unos días será comida, pero más probablemente será un biocombustible o será un bioplástico o lo que comida para ganado, ¿no? Lo que les resulte más rentable en ese momento, ¿no? Y bueno, pues esto pues al final tiene impactos importantes sobre las comunidades locales donde se asientan esos monocultivos, ¿no? Y además, a mí me parece que es especialmente, y en este caso sí que voy a usar la palabra perverso, sobre todo, bueno, por lo que yo he visto, ¿no? En las investigaciones en el sudeste asiático, por la forma en la que en muchos casos se ha estado expandiendo estos monocultivos, que ha sido a través del engaño al agricultor, al campesino local, ¿no? Porque, bueno, es verdad que pues en otros países, pues al final la propiedad, ¿no? de la tierra está en manos de comunidades locales, y las grandes industrias encontraban dificultad para expandirse, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que iban haciendo? Ellos iban acercándose a los agricultores locales, y en muchos casos, mira, te voy a contar en concreto el caso de Indonesia y el aceite de palma, porque para mí es de los más perversos de todos, porque además se ha usado esta técnica para deforestar bosque primario, ¿no? En Indonesia, bueno, pues el bosque primario está protegido por ley, no se puede tocar, ¿no? Y más o menos la ley sobre el papel y en las autoridades más o menos la cumplen, pero se ha dado una dinámica en la que las grandes empresas han ido a decirles a los campesinos, a los aldeanos de allí, de esa zona, bueno, si tú plantas aceite de palma, yo te voy a dar mucho dinero. Y claro, el aldeano dice, ya, pero yo no tengo tierra. Dice, bueno, tú sabrás, búscate la vida. Entonces, claro, como ahí pues no hay gente vigilando todo el rato, pues dice, bueno, pues yo corto aquí un poco el bosque y tal y cual, y ahí planto mi aceite de palma y ya está, y hago mi negocio, ¿no? ¿Qué pasa? Que con el aceite de palma tienes que esperar al menos 5 años para que empiece a ser productivo, pero aún así lo tienes que abonar, etcétera, ¿no? Te supone un gasto. ¿Qué pasa? Que muchos de estos aldeanos se arruinan antes de que ese aceite de palma llegue a ser productivo. Y ahí está esa empresa viendo la oportunidad y diciendo, bueno, pues yo te compro tu territorio, tu terreno. Y entonces se genera un contrato de compra y les dan un papel y tal, no sé qué. Y entonces, claro, cuando el gobierno viene a decir, oye, mira, perdona, pero es que esta plantación está en lo que es considerado como suelo protegido, no puede estar aquí, viene la empresa y dice, ya, pero yo tengo un papel, yo lo he comprado. Dice, esto, yo no he sido el que he hecho algo ilegal, ha sido este señor. Digo, pero bueno, a mí me lo ha vendido y lo mío es legal. Entonces, durante muchos años han funcionado así. Ahora, por suerte, empieza a haber, sobre todo hay una organización que se llama Haka, en la zona de Sumatra, que ellos se dedican precisamente a localizar esas plantaciones que están dentro del suelo protegido, a reclamarlas y a tirar para abajo todas las plantaciones y a volver a crear las condiciones necesarias para que el bosque se regenere por sí mismo, ¿no? Pero, claro, durante muchas décadas se ha estado utilizando esta técnica, ¿no? Para que ellos se pudiesen lavar las manos, pudiesen continuar expandiendo pues el suelo productivo de aceite de palma y que nadie pudiese venir a decirles, oye, habéis roto la ley, ¿no? Habéis quebrantado la ley. Por suerte, bueno, ahora parece que ya se están tomando más medidas
para que incluso a modo retroactivo se puedan recuperar esas zonas y por lo menos ya no solo recuperar, que es difícil, ¿no? Pero por lo menos que tenga un efecto disuasorio de que no lo sigan haciendo porque saben que de todas formas van a perder ese terreno porque se lo van a quitar, ¿no? Las autoridades. Y bueno, no sé, es que impactos hay miles, ¿no? Desde, pues eso, mira, por ejemplo, en este caso, en esa misma zona, las comunidades estaban también ellas mismas recuperando los cultivos tradicionales y quitando plantaciones de aceite de palma porque, primero, porque cada vez tenían más inundaciones masivas que se llevaban todo por delante porque, claro, ya como no había bosque primario, la capacidad de retención del suelo del agua era mínima y entonces cada vez que llovía algo de más, y es una zona de monzones, por lo tanto llueve de más a menudo, pues arrasaba con todo, ¿no? Además, pues bueno, tenían todos los pozos de agua contaminados con los agrotóxicos y bueno, y se estaban quedando, ¿no? sin suelo, ¿no? También para cultivar de lo que ellos viven y también sin ingresos porque cada vez aquello era menos rentable, ¿no? Porque cada vez estaba sometido a más, pues eso, a más inundaciones y a más pues, problemas de este tipo. No sé, yo es que todos los monocultivos que he visto, ¿no? en un montón de sitios siempre han venido de la mano de, quizá al principio sí que han dado algo de beneficios a las comunidades locales, pero en general a largo plazo la mayor parte de las comunidades se acaban dando cuenta que las cuentas no les salen, ¿no? Que estaban mejor antes de toda esa expansión de lo que a ellos les habían contado que iba a ser lo que les iba a sacar de la pobreza. Y al final pues se acaban encontrando con muchas deudas y además sin comida porque ya no tienen capacidad de plantar nada porque no tienen tierras, o las tierras que tienen además están totalmente inertes. Y saltando de la agricultura, hablemos de ganadería. Que la ganadería es un asunto que, al menos para el caso de España, bueno, ha tenido un año y medio, yo creo, que de polémica en polémica, porque cada vez que se toca algún aspecto más que de la ganadería, porque yo creo que a nivel normativo no se toca nada, ¿no? Pero a nivel de recomendaciones, cada vez que se menciona algún aspecto que rompe un poco el imaginario colectivo de lo que es nuestra relación con el consumo cárnico, pues aquí, bueno, llegan las manipulaciones, los bulos, etcétera, etcétera. El más famoso seguramente sea el del ministro Garzón cuando dijo que recomendaba reducir el consumo de carne, que es algo que, bueno, que toda la evidencia científica disponible apunta ahí, que hay que reducir el consumo de carne, primero por salud y segundo, por sostenibilidad. En ningún momento el ministro, en este caso, dijo que hubiera que eliminarlo, pero bueno, ya pues se fueron difundiendo los bulos, que se quiere acabar con la carne, que no sé qué, por haber dicho que hay que reducir el consumo de carne, ¿no? Entonces, bueno, el aspecto ganadero, me comentabas antes de empezar la conversación, que habéis estado trabajando también en el caso de España, concretamente, ¿no? Y no sé si nos podrías contar algo que hayáis, bueno, detectado, investigado, constatado de las prácticas ganaderas y del consumo por nuestra parte de la ganadería en el caso de España. Sí, pues bueno, nosotras durante los últimos 2 años nos hemos centrado bastante en la industria ganadera en España, en concreto la porcina, que al final pues, ha sido la que ha crecido más rápidamente durante los últimos años. Y yo creo que hay una idea que no se ha dicho suficientemente fuerte, pero que es cierta, que es que yo estoy súper de acuerdo con que hay que reducir el consumo de carne, pero no iba a solucionar eso el problema que tenemos en España con la producción cárnica. ¿Por qué? Porque la mayor parte va fuera. El 60%, por ejemplo, del porcino que se produce en España se destina a exportación, ¿no? Entonces, se está reproduciendo de nuevo este modelo de las largas cadenas en las que se busca un lugar en el que se pueda intensificar la producción, en el que se puedan reunir, ¿no? Todos los elementos que se necesitan para producir
industrialmente un producto y que te salga más barato. Nosotros empezamos sobre todo haciendo una investigación sobre la soja que se utilizaba en los piensos animales, ¿no? Y en concreto con su procedencia desde Brasil, ¿no? Y también desde Argentina. Claro, la industria sabe que tiene un problema reputacional ahí con esa soja que procede sobre todo de Brasil, porque ha sido muy relacionada con la deforestación en la Amazonía, ¿no? Entonces hay muchos esfuerzos por parte de la industria de también un poco lavar su imagen en este sentido, y han estado, pues bueno, publicando muchísimos artículos, informes, etcétera, ¿no? Diciendo que su soja es mayoritariamente sostenible. Lo cierto es que no tienen ni puñetera idea de dónde procede la soja que consumen, que utilizan. ¿Por qué? Porque es que en realidad una materia prima como la soja es muy, muy difícil de trazar porque no existen lo que se llaman las cadenas de custodia. Las cadenas de custodia es aquel sistema que tú implementas para asegurarte que lo que tú has producido aquí sepas hasta dónde llega, ¿no? Y que cuando tú llegas al punto de destino y digas, esto se ha producido en tal sitio, tú sepas que realmente es así, ¿no? Realmente esto, por ejemplo, pues en la mayor parte de las materias primas no pasa, ¿no? Pero en el caso de la soja, pues tú tienes las molturadoras, ¿no? Donde se recibe la soja ya sea en origen, en el país de origen, en Brasil o en Argentina, o en el caso de España, muy a menudo en la misma España, ¿no? Si vas al puerto de Barcelona, ahí tienes dos enormes. En Cartagena hay otra enorme también. En Bilbao hay otra, etcétera, ¿no? Donde se recibe el haba de soja y ahí se procesa, ¿no? En aceite y en harina. La harina es lo que iría mayoritariamente para los piensos, aceite mayoritariamente para combustibles, ¿no? Bueno, y claro, ahí está llegando, ¿no? Soja de, pues, de montones de sitios. Y cuando el procesamiento se produce en origen, en el país de origen, es un poco más difícil, es un poco más fácil, perdón, de saber un poco más o menos de dónde viene, pero ya cuando se produce aquí en España, tú tienes un día un barco que viene de Brasil, otro día otro que viene de Argentina, otro día otro que viene de Estados Unidos, ahí se mezcla todo. Y realmente es que no saben lo que están comprando, ¿no? Y ellos no van y dicen, oye, hoy me das soja de Argentina, pero que además que no venga del Chaco. No lo saben, no tienen ni idea, ¿sabes? Entonces hay una falta de trazabilidad, ¿no? Y de seriedad en este sentido, a mi modo de ver. Y luego, bueno, pues también tenemos los impactos que hay, ¿no? De la misma producción ganadera en los territorios, ¿no? El problema de este modelo de producción es que algo que podría ser, bueno, que tener cierto sentido y ser más o menos beneficioso, lo convertimos en una aberración porque no tenemos límite, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahora hay el problema este, ¿no? Se habla mucho de los purines y la contaminación de las aguas, ¿no? Claro, esto se da mayoritariamente porque se utilizan los purines de las granjas porcinas para el abono, ¿no? De campos. Que esto en un principio siempre, ¿no? Se ha dicho, bueno, pues, oye, mejor utilizar el abono orgánico que el abono sintético, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que transportar toneladas de purín, iba a decir mierda, pero vamos, básicamente es eso, es muy caro. En relación, ¿no? Peso, volumen y efecto, el purín es muy ineficiente. Entonces te cuesta mucho gestionar ese residuo. ¿Qué hacen? Lo tiran todo al mismo sitio. Entonces todo lixiva, tal, vale. Y claro, algo que se podría gestionar de una manera mucho más, bueno, que tuviese mucho más sentido, ¿no? Pues no se hace, ¿no? Había alguien que recientemente me decía, no voy a decir quién, pero alguien que, bueno, igual sí que lo podría decir, pero por si acaso. Bueno, porque de hecho lo tengo grabado y supuestamente es una cita que puedo utilizar, ¿no?
Bueno, sí lo voy a decir, venga. Era un técnico de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Y él me decía que el problema fundamental es el precio del cerdo, de la carne de cerdo. Que si el precio de la carne de cerdo fuese más cara, entonces habría suficiente dinero para gestionar el purín. Pero como estamos en un sistema en el que estamos, ¿no?, centrados en que ya no que la carne sea barata, sino que en ahorrar unos pocos céntimos, ¿no? Porque le estaba hablando de simplemente 4, 5, 6 céntimos por kilo. No una cosa tampoco exagerada, no estamos hablando de 3 o 4 euros, sino unos céntimos por kilo. Y eso permitiría que tuviese sentido económicamente, que fuese rentable o que fuese sostenible económicamente gestionar el purín. Pero no, las grandes cárnicas se niegan a incrementar a ese incremento de precio. Entonces, claro, que nos estamos encontrando que ahora también aquí en España pues estamos teniendo grandes problemas precisamente por la concentración de toda esa industria, ¿no? Y yo no sé muy bien, porque claro, ahora la industria realmente lo que está haciendo es prepararse para crecer más, cuando en realidad se les está cayendo la demanda, porque China cada vez va a pedir menos, ¿no? Porque hubo un gran incremento de la demanda china en el año 2018 y siguientes, ¿no? 2019, 2020, por la peste porcina que hubo allí, pero ese problema ya lo han solucionado. Entonces, o provocamos otra peste porcina en China, no voy a dar ideas, perdón, o realmente nos hemos quedado sin comprador, ¿no? Veremos a ver este año, porque este es el año difícil, ¿no? A ver cuáles son los números a final de año y si realmente, porque claro, estaban evidentemente buscando otros compradores, ¿no? Y luego, bueno, yo hice también últimamente esta historia sobre la industria del comercio de animales vivos, en concreto desde Cartagena, y yo creo que también es otra, pues, de estas, no sé, de estos sinsentidos que tiene la industria hoy en día, ¿no? Cómo es posible que tú críes una vaca en Irlanda, la muevas hasta España y desde España la metas en un barco para llevártela al Líbano o a Egipto, ¿no? Con unas condiciones deplorables, además. Simplemente porque supuestamente... Bueno, y esto da muchas razones, ¿no? Una de las razones que te dicen es que a ellos les gusta, bueno, asegurarse de que esos animales han sido sacrificados según su ritual. Porque, claro, tendría más sentido matar, ¿no? Sacrificar a la vaca, pues ya sea en España o en Irlanda, donde sea, y mandar la carne congelada. Y de hecho, probablemente económicamente también tendría más sentido. Pero hay una serie de empresas que están haciendo negocio con esto, ¿no? Y pues bueno, cada vez, desde España además, cada vez se exporta más este tipo de animales vivos, con los problemas que hay, bueno, de producción similares, aunque bueno, adaptados, ¿no?, a lo que sería, porque en este caso es bovino y ovino, pero luego también, bueno, en muchos casos, ¿no?, estos animales se han quedado varados en el mar. Y bueno, en concreto, ¿no?, el año pasado, sí, creo que fue el año pasado, que hubo 2 barcos que fueron rechazados por Turquía porque se pensaba, ¿no?, que podían estar infectados de una enfermedad y no se les permitió descargar y estuvieron por ahí pululando, dando vueltas, pues 2 o 3 meses. Y al final llegaron a España y todos los sacrificaron, pero para tirarlos, para incinerarlos, ¿no? O sea, es además... yo siempre lo digo, ¿no?, que la forma en la que está planteada actualmente el sistema de producción y consumo nos dicen que es el más eficiente, pero en realidad tiene muchas ineficiencias, ¿no? Porque en todos estos sistemas que están tan estandarizados, cuando algo se sale de la norma ya no te vale. Sí, no, iba a decir que es que la eficiencia es una falacia porque cuando se dice que algo es eficiente se asume que algo
automáticamente por ser eficiente es sostenible y automáticamente por ser sostenible es legal y por lo tanto todo está bien. Cuando la legalidad o la eficiencia en el uso de un recurso o en la realización de un proceso no garantiza ni mucho menos la sostenibilidad. O sea, es una falacia en sí mismo. Esto cualquier persona que sepa un poco de esto lo tiene claro. O sea, tú puedes hacer algo de una manera súper eficiente y que siga siendo insostenible. Incluso puedes lograr una eficiencia perfecta que nunca la va a lograr y que siga siendo insostenible. Y luego pasan otras cosas curiosas, como que algo que a lo mejor no es eficiente puede ser sostenible. O sea, es que la sostenibilidad no depende, no tiene por qué depender de la eficiencia o la ineficiencia, sino de cómo tensiones tú el recurso y sobre todo, como tú comentabas antes, pues, por ejemplo, cuáles son las externalidades que no se están incluyendo en el precio, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que sucede con la carne de cerdo, esos céntimos que faltan, es una externalidad que no está cubriendo el precio. Por lo tanto, ahí, por lo pronto, lo mínimo que se puede afirmar es que el mercado está fallando totalmente porque no está aportando lo necesario para que esa externalidad negativa que genera el porcino sea solventada por la propia industria, que es la que debe de hacerlo, ¿no? Y efectivamente, ciertamente es bastante interesante el aspecto mencionaban, ¿no?, del cerdo. Yo como persona de Cartagena, pues lo conozco muy de cerca, todos los problemas que hay, pero yo vivo en Mallorca y un dato así muy curioso que me enteré hace poco es que el 80% de la sobrasada que se hace en Mallorca se hace de cerdos que no son de Mallorca. Y una cosa que a mí me dejó loquísimo, porque yo decía, y de hecho, de ese 80%, creo que era como la gran mayoría venía de Murcia. Y dije yo, madre mía, se están aquí en Mallorca haciendo sobrasada mallorquina, pero al final el cerdo viene de Murcia. Y cuando hablamos de Murcia, hablamos concretamente de una zona muy específica que es el campo de Cartagena. Y si hablamos del campo de Cartagena, tenemos que volver a hablar de un tema que yo hablo mucho y he hablado mucho en este podcast, que es el asunto de la crisis del Mar Menor. En la crisis del Mar Menor, obviamente la agricultura tiene una responsabilidad muy relevante, la principal, pero la ganadería también está jugando un papel súper nocivo. Y como tú bien dices, una cosa que es súper sorprendente es que no simplemente no es que no se esté aumentando, o sea, es que se está aumentando las explotaciones ganaderas en el campo de Cartagena, en el entorno del Mar Menor. Esta semana hemos conocido cómo la Confederación Hidrográfica ha emitido informes negativos para la ampliación de explotaciones ganaderas en el campo de Cartagena, en la cuenca vertiente al Mar Menor, y cómo la región de Murcia, pese a esos informes negativos, ha elaborado las declaraciones de impacto ambiental positivas, ¿vale? Porque las declaraciones de impacto ambiental a veces las tiene que hacer el Estado, a veces la comunidad autónoma, dependiendo de las competencias, etcétera, etcétera, pero como las competencias ganaderas y agrícolas son íntegramente autonómicas, pues ellos se lo guisan, ellos se lo comen, ¿no? Bueno, pues han autorizado ampliaciones de porcino en la cuenca vertiente al Mar Menor, que es una cosa, vamos, en contra de toda la evidencia científica, en contra de los informes negativos de la propia Confederación Hidrográfica, que para que la gente no lo sepa, es quien gestiona los recursos hídricos. Y si la Confederación Hidrográfica está diciendo que está dando un informe negativo, básicamente lo está dando porque esas explotaciones tienen un riesgo o lo más probable es que acaben contaminando agua, que puede ser agua de consumo humano, por ejemplo, ¿no? Entonces, no estamos hablando de que simplemente se contamine un ecosistema, que ya sería motivo suficiente. Y todo este ecosistema ganadero es ciertamente alucinante. El compañero Dani Domínguez, de la Marea, hizo un reportaje muy bueno, que yo en aquel momento le eché un cable, porque claro, concretamente de la ganadería en esta zona. Y una de las cosas que él vio, que yo también lo había visto y estuvimos comentando, es que claro, por ejemplo, la industria porcina en esa zona, yo no tengo ningún problema en hablar de esto, pero porque esta gente a mí no me va a contratar nunca, pero la industria porcina en esa zona tiene cátedras universitarias en universidades de la zona, ¿no? Y estas cátedras, básicamente, bueno, pues convenios público-privados con este tipo de universidades, ¿no? Para básicamente pues hacer estudios que digan que las balsas de purines están bien, etcétera, etcétera, que la ganadería no sé qué, no sé cuántos, cuando la realidad técnica es que cuando se mide, pues bueno, pues se ve que está teniendo un impacto y que cada vez es mayor, ¿no? Entonces es ciertamente frustrante ver cómo
a veces la ciencia y el mundo académico también se vende por 4 duros, o como se dice allí en Cartagena, por 4 perras, que es una palabra un poco fea, pero se dice allí por 4 perras, venderse al mejor postor para que al final acaben diciendo lo que la gente quiere oír, ¿no? Y obviamente, pues hay entidades que, como tú bien sabes, hay entidades allí que es, desde el punto de vista de la explotación ganadera, que son muy poderosas, y desde el punto de vista de la economía regional, y bueno, no daremos nombres por si acaso, pero que todos sabemos quién está detrás de eso, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de que estas explotaciones son insostenibles, bueno, son insostenibles desde un punto de vista ambiental, pero también obviamente desde un punto de vista incluso de las sociedades humanas, o sea, es decir, y bueno, lo de China que tú comentas, si ahora China... Es que claro, al fin y al cabo nosotros, antes cuando decías que China es la fábrica del mundo y China también fabrica para nosotros, claro, nosotros también somos la China de alguien. Nosotros somos la China de otros sitios para el tema de los cerdos, por ejemplo, ¿no? Y esto es algo que muchas veces no pensamos, ¿no? Que siempre hay un pez más grande y que para lo bueno y para lo malo nosotros estamos siempre por ahí en medio. Y yo te quería preguntar, bueno, ya para ir acabando, bueno, ¿qué crees tú que debería cambiar en todas estas cuestiones? Así a modo de síntesis, porque ya lo has ido diciendo a lo largo de la conversación. ¿Qué crees tú que debería cambiar tanto en España como a nivel global? Bueno, para que este tipo de ineficiencias o de procesos de insostenibilidades, de violaciones de derechos humanos en el consumo, pues cambiasen. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es plantearnos para qué hacemos las cosas. Porque esto es algo, por ejemplo, ¿no? Que cuando hablaba sobre pues, los grandes monocultivos, el aceite de palma, la soja, la caña de azúcar, ¿no? Cuando presentábamos este libro que tú comentabas antes, el de los monocultivos que conquistaron el mundo, pues mucha gente nos preguntaba, ¿no? Bueno, pero ¿y qué hacemos, no? Si no podemos, si es tan malo cultivar estos monocultivos, ¿con qué nos alimentamos o qué cultivamos? Y claro, yo les decía, bueno, igual es que primero nos tenemos que preguntar ¿para qué estamos cultivando estos grandes monocultivos, ¿no? Porque si analizamos cuáles son los usos a los que se destina, por ejemplo, el aceite de palma, es mayoritariamente pues, ultraprocesados que son perjudiciales para nuestra salud. Lo mismo con el azúcar. La soja es fundamentalmente para alimentar a ganado, que también el consumo bueno, que tenemos ahora de carne, pues supera, ¿no? las recomendaciones sanitarias, y luego aparte, bueno, para otro tipo de usos que no son, bueno, alimenticios, ¿no? O ingeribles, que yo les llamo, porque no sé si eso alimenta mucho, pero que tienen que ver, ¿no? con otro tipo de industrias como la cosmética, la energía, ¿no? Los biocombustibles, los plásticos, ¿no? que ahora cada vez más tienen un componente orgánico. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que hacer, replantearnos por qué estamos haciendo las cosas, para qué estamos haciendo las cosas. Y empezar igual un poco por el final. No tanto pensar en qué es lo más rentable, qué puedo producir, sino qué necesito producir. O cuáles son nuestras necesidades, porque es que al final estamos produciendo para ni siquiera satisfacer nuestras necesidades. ¿no? Hay un estudio que calcula, ¿no? En términos alimenticios, qué es lo que necesitaríamos estar produciendo y qué es lo que realmente estamos produciendo, ¿no? Y ahí se ve que hay un desequilibrio total entre lo que nuestro sistema produce y lo que nosotros como seres humanos necesitamos. ¿Por qué? Pues porque se da prevalencia a fundamentalmente a todo lo que sirve para alimentar a ganado y también, bueno, azúcares, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que primero tenemos que hacer eso, ¿no? Replantearnos nuestro modelo de producción en base a simplemente, oye, ¿esto tiene sentido? Porque ya no es solo que tienen grandes impactos sociales y medioambientales, es que encima lo estamos haciendo para producir cosas que son malas para nosotros. Creo que eso es lo primero, ¿no? Y lo segundo es lo que comentaba antes, ¿no? Relocalizar, acortar las cadenas de producción y empezar a pensar más en ciclos de corta distancia y también adecuar nuestra demanda, no solo a nuestras necesidades, sino también a lo que se puede producir cerca de donde nosotros vivimos, ¿no? Muchas veces me preguntan sobre la dieta mediterránea, ¿no? Sobre
bueno, pues esta dieta que tenemos en España de siempre, no sé qué, el pescado, las legumbres y tal. Digo, hombre, a ver, la dieta mediterránea en realidad es un invento, ¿no? Hace 100 años nuestros bisabuelos comían lo que tenían al alcance de la mano, porque no, pues yo qué sé, yo soy de una familia de Castilla y León, pues en Castilla y León difícilmente tenían pescado a menudo, ¿no? Pues, y en otras regiones, pues difícilmente tendrían, por ejemplo, yo qué sé, algún tipo de frutas y verduras, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también tenemos que repensar nuestro consumo en base a eso, ¿no? Que no queramos tener mangos y aguacates todo el año, vengan de donde vengan, sino que pues tenemos que ver qué es lo que se puede producir en torno a lo que nosotros, a donde nosotros vivimos. Esto supone un problema adicional, que es que vivimos mayoritariamente en entornos urbanos. Y esto es difícil de gestionar según este modelo, ¿no? Entonces igual también nos tenemos que replantear eso, ¿no? Al final la solución es muy complicada. A mí me gustaría pues dar una solución sencilla, pero no creo que exista, ¿no? Nosotras siempre sabemos decir cuando la solución parece muy sencilla es que no es una solución. Y bueno, pues al final es algo en lo que tenemos que trabajar todas y, y sobre todo no pues, que los gobiernos, que las legislaciones estén también de nuestro lado, ¿no? Porque sabemos que es difícil que las grandes empresas lo estén. Hay pequeñas que sí, y esas es importante apoyarlas, pero mientras la legislación, ¿no? y los gobiernos tampoco nos apoyen y realmente estén promoviendo un tipo de producción que tenga mucho más sentido, tampoco vamos a conseguirlo, ¿no? Nosotras hablamos mucho de consumo crítico precisamente porque no queremos hablar de consumo responsable, no queremos que se ponga el peso sobre los hombros de las personas consumidoras, porque realmente no somos las que tomamos la mayor parte de las decisiones ni somos las que tenemos la mayor capacidad de acción, ¿no? Esos son los estados y las empresas. Entonces, bueno, es una solución compleja y yo no sé si realmente soy muy optimista al respecto, pero bueno, hay que seguir en ello, ¿no? Porque si no, pues, ¿qué vas a hacer, no? Tampoco te puedes quedar de brazos cruzados. Y ya lo último que te quería pedir era que recomendaras algo, algún libro, alguna página web, alguna iniciativa, etcétera. Perdona por haberte chafado antes la recomendación. Yo voy a recomendar un libro que se llama Un mundo que agoniza, que es de Miguel Delibes, del año 1979, que es bastante interesante porque viene a decir un montón de cosas que hemos comentado aquí hoy, ¿no? Sobre todo en cómo los procesos de industrialización básicamente depredan la naturaleza y cómo llega un punto que la naturaleza es tan depredada que los propios sistemas industriales pueden tener problemas, que lo que a su vez tiene una traslación de problemas a la propia sociedad. ¿Y tú qué recomiendas? Delibes me parece muy buena recomendación porque además es paisano mío, que yo también soy de Valladolid. Bueno, ya que me has chafado el que yo había pensado, voy a recomendar otro que se llama Una hierba de trenza sagrada. Que, bueno, creo que sobre todo incluso para personas que no estén muy introducidas en la ecología, creo que es una visión muy interesante, un poco que combina la visión científica y la visión, en este caso, de los saberes indígenas estadounidenses sobre lo que es la naturaleza, ¿no? Y bueno, a mí la verdad es que me gustó mucho, está muy bien escrito además y dan muchas ganas como de hacer cosas. Pues ya por último, bueno, dile a la gente dónde te pueden encontrar, dónde os pueden leer a Carro de Combate. Pues nos podéis leer en nuestra web, que es carrodecombate.com, y luego estamos también pues en Twitter, que es Carro Combate, sin la DE, en Instagram igual, y luego, bueno, tenemos un canal de Telegram porque estamos intentando un poco salirnos de estas redes más mayoritarias que te imponen esa dictadura del algoritmo. Y bueno, pues tenemos un canal de Telegram que es Carro de Combate, esta vez sí que es entero. Y bueno, pues ahí estamos, ahí están también nuestros contactos por si queréis hablar con nosotras. Pues muchísimas gracias, Laura, por haberte pasado por aquí y espero que no sea la última vez. Espero que no, pero la próxima vez no me robes el libro. Eso, de acuerdo. Hasta luego. Hasta luego.
Ya puedes escuchar Sendas en las principales plataformas de podcast y no olvides seguirnos en @sendaspodcast en Twitter e Instagram.